Hola, mi nombre es Andrea Beltrán Ibarra. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería Química de la FES Cautlar en el grupo 1301 de la materia de balance de materia y energía. Voy a resolución de un caso práctico de estudio de una planta electrolítica productora de sosa. Este es el diagrama de la planta productora. Comenzamos en la unidad 1, en la cual se mezcla una disolución de sal con insolubles, agua, las dos recirculaciones de disoluciones de sal con agua, pasan por una bomba y posteriormente a una unidad de decantación, después a otra bomba y a un tanque en donde se le incorpora ácido muriático para acidular la solución. Pasan por otra bomba a un tanque que numeramos como el tanque 4 y a su vez a las celdas electrolíticas, después a la unidad 5 por otra bomba a un evaporador, a una centrífuga en la cual entra agua para lavar la disolución, sale por la disolución de sosa con agua y un poco de sal, y del otro lado la sal prácticamente seca que pasa por una banda transportadora, y por último a la unidad 10 en la que se vuelve a disolver esta sal básicamente seca con agua y se separa en dos recirculaciones que son las que presentábamos al inicio del problema. Ok, entonces el problema de estudio del caso nos dice: en una planta electrolítica para producir cloro y sosa se operan las siguientes bases de diseño. A, composición promedio de la sal, 8% de humedad en masa, insolubles en 5% en base seca, cloruro de sodio al 95% en base seca, densidad de la salmuera decantada y acidulada 23 grados Baume, que es el equivalente a una densidad relativa de 1.19. Cantidad de ácido muriático para acidular la salmuera, 0.5 litros por cada metro cúbico. D, composición de líquido catódico a la salida de la celda, 120 gramos por cada litro de hidróxido de sodio, 180 gramos por litro de cloruro de sodio y otras impurezas como cloratos que pueden ser despreciables. E, la producción diaria de cada celda electrolítica es de 100 toneladas métricas por día de hidróxido de sodio y hay 70 celdas en operación continua. F, concentración de cloruro de sodio de la salmuera recuperada es de 20% en masa. G, agua de lavado de la centrífuga, 5.000 litros por día. Y H, composición de licor cáustico a la salida de la centrífuga es del 25% hidróxido de sodio, 7.5% cloruro de sodio y 67.5% de agua. Los datos a los que opera el evaporador es una temperatura máxima de operación de 100 grados centígrados, una presión de vapor de 143.3 kilopascales, una presión del sistema de 1 atmósfera, y se estima que el CP de la solución es de 50.52 joules por mol Kelvin. Ok. Aparte de esto, nos dice que hay una reacción global del sistema, que es la que tenemos aquí abajo. Cloruro de sodio más agua, que producen hidróxido de sodio más cloro molecular más hidrógeno molecular. Este problema lo vamos a comenzar a resolver por la celda electrolítica, ya que es donde más datos encontramos. Acercándonos un poco, nos dice el inciso E,
que la producción diaria de cada celda electrolítica es de 100 toneladas métricas por día de hidróxido de sodio y que hay 70 celdas. Por lo tanto, para esta unidad que refleja las 70 celdas de producción de sosa, vamos a decir que son 7,000 toneladas diarias de hidróxido de sodio o sosa cáustica. También nos dice el inciso H que la composición, el inciso D, que la composición del líquido catódico a la salida de las celdas es de 120 gramos por litro de hidróxido de sodio, 180 gramos por litro de cloruro de sodio, y si consideramos un kilogramo de agua, por ejemplo, la densidad del agua es de 1 kilogramo por litro. Por lo tanto, si le restamos los 120 gramos de sosa y los 180 gramos de cloro que tenemos en esta disolución, el resto de gramaje sería de agua. 70 gramos de agua, 180 gramos de cloruro de sodio y 120 gramos de sosa, lo cual podemos pasar a composiciones de porcentajes, 12%, 18% y 70% en una base del 100%. Con esto tendríamos por completo las composiciones de nuestro flujo 15 y con reglas de 3 obtenemos cada uno de los flujos másicos de los componentes. Tenemos que en esta celda electrolítica suceden dos reacciones simultáneas, una que es la reacción general de nuestra planta productora y la segunda que es la reacción del ácido clorhídrico más sosa que produce cloruro de sodio más agua. Suponiendo que toda la sal o cloruro de sodio que hay a la salida de la celda electrolítica, que es nuestro flujo 15, es producida por esta segunda reacción, entonces tendríamos que estos 10.500 toneladas por día entran a nuestra reacción como un producto de esta reacción. Y con reglas de 3 obtenemos cada uno de los reactivos y el agua resultante de la misma. Ahora tenemos que la sosa producida por la celda electrolítica no solamente es la que tenemos a la salida en flujo 15, sino también la que se utilizó para reaccionar con el ácido clorhídrico. Por lo que para ocupar la reacción general, vamos a ocupar la suma de estas dos en la sosa cáustica. Tenemos que la suma de las 7,000 toneladas por día de hidróxido de sodio más las 7,241 toneladas resultantes utilizadas, para la reacción, van a ser las que resultaron de la primera reacción o la reacción general de nuestra celda electrolítica. Y con reglas de 3 obtenemos la cantidad de sal utilizada, la cantidad de agua utilizada, la cantidad de cloro molecular desprendida y también de hidrógeno molecular. Todo esto lo pasamos a nuestros flujos y obtenemos el 100% de los flujos de flujo 14 y de flujo 13. Para el flujo 12, al ser la entrada de agua y de cloruro de sodio, vamos a ocupar otra suma. Por ejemplo, el ácido clorhídrico sí pasa por completo a ser el mismo ácido clorhídrico resultante de la reacción de aquí. Pero para el agua, tenemos que el agua que entró, una parte de esta agua reaccionó con la sal para formar la sosa, el hidrógeno molecular y el cloro molecular. Pero otra parte salió por flujo 15. Y de esa que salió de flujo 15, una parte fue la que fue producida por la reacción de ácido clorhídrico más sosa. Entonces, esto lo vamos a traducir a que
el total de agua de entrada va a ser el agua de salida más el agua reaccionante menos el agua producida por la segunda reacción. Y para la sal, vamos a tener que toda la sal que entra va a ser la sal que sale. Tendríamos que hacer lo mismo, pero pues no tiene sentido, ya que supusimos que toda la sal que salió fue la que reaccionó o la que resultó de la reacción. Entonces, la sal que entró también va a ser la misma que reaccionó por completo con el agua para producir la sosa. De esta manera tenemos todos los flujos completos. Regresamos al sistema y vemos que son las mismas cantidades. Al llegar a este punto tenemos dos opciones, seguir hacia adelante de nuestro sistema o regresarnos para ver los balances de materia en cada uno de las unidades. Lo que yo voy a hacer es ir hacia atrás, ¿ok? Tengo ácido clorhídrico, agua y sal, que salieron de la unidad 4 para entrar a la celda electrolítica. Voy a hacer el balance de materia para la unidad 4 y sé que todo el agua que sale por el flujo 12 va a ser la que entró por flujo 10, así que la igualo. Todo el ácido clorhídrico el cloruro de sodio que entró por flujo 10 va a ser el que va a salir por flujo 12, entonces también los igualo. Y en donde voy a tener algo diferente va a ser en el ácido clorhídrico, en donde voy a tener el doble de lo que salió, ya que nos está dando en el inciso C, nos dicen que una relación independiente que dice que va a ser la mitad. Dice, por cada metro cúbico va a haber 0.5 de ácido muriático que está entrando. Por lo tanto, la recirculación va a ser el otro 0.5 que es nuestro faltante. Así que 0.5 se recircula y 0.5 es el que entra a la celda electrolítica. Teniendo así que el ácido clorhídrico que entra por el flujo 10 es el doble del que sale por flujo 12. Y pues la resta del flujo 10 menos el flujo 12 va a ser el flujo 11. Así tenemos completos los flujos para la unidad 4. En la bomba no sucede nada, así que solo cambios de presión, que en este momento no los vamos a considerar porque estamos haciendo solo balances de materia. Así que vamos a pasar todo tal cual sale de flujo 10, va a ser lo que entra en flujo 9. Como ya comenté antes, la entrada del ácido muriático es del 0.5, entonces aquí va a entrar la mitad del ácido que está saliendo en flujo 9. La otra mitad va a ser el que entra por la recirculación. En la segunda bomba no pasa nada, así que lo que entra por flujo 7 igual entró por flujo 6. En la unidad 2 tenemos una decantación. No conocemos la cantidad de insolubles, por lo tanto no podemos seguir por este camino y hasta aquí dejamos nuestro balance de materia para esta parte del sistema. Regresamos a la celda electrolítica y ahora vamos a avanzar hacia la parte derecha de nuestro sistema. Todo lo que sale por flujo 15 entra a la unidad 6 y no sufre ningún cambio, por lo tanto sale como flujo 16. Pasa por una bomba y sale en flujo 17 tal cual entró. Mismas composiciones, misma materia. Llega al evaporador y aquí es donde tenemos que calcular la cantidad de agua que fue evaporada. No lo podemos hacer debido a que no conocemos el total del flujo 19. Así que nos saltamos por este momento el balance de materia para el evaporador y hacemos un balance de materia para la centrífuga, ya que en ella tenemos algunos datos extras que sí nos podrán ayudar
a hacer un balance de materia y en este caso tenemos que nos está dando el problema las composiciones. En el inciso H nos da las composiciones de licor de salida de la centrífuga y nos dice que es 25% hidróxido de sodio, 7.5 cloruro de sodio, 67.5 agua. No tenemos un total de un flujo, por lo tanto no podemos conocer las masas, pero lo que sí sabemos es la cantidad de cloruro y de sosa que entran a la centrífuga, ya que en el evaporador solamente vamos a quitar agua, la cantidad de sosa y de cloruro de sodio que entran al evaporador es la misma que van a salir, así que las cantidades se conservan de flujo 17 a flujo 19. Y entonces tenemos una cantidad de sosa. Al hacer un balance por componentes para la sosa en la centrífuga, obtenemos que toda la sosa que entra a la centrífuga por flujo 19 sale de la centrífuga por flujo 21. La colocamos aquí y entonces podemos hacer regla de 3 para calcular todas las composiciones del cloruro, las masas del cloruro de sodio y de agua y por lo tanto también del flujo 21. Tenemos que en el inciso G nos dice que a la centrífuga entran 5,000 litros por día, pero como estamos manejando todo en toneladas métricas por día, lo vamos a pasar a toneladas por día. Una tonelada métrica es una unidad de peso que equivale a 1,000 kilogramos, por lo tanto 5,000 litros por día por la densidad del agua, que son 1 kilogramo por litro, vamos a eliminar litros, van a quedar 5,000 kilogramos por día, y al decir que 1,000 kilogramos son una tonelada métrica, obtenemos que 5 toneladas por día son la entrada de agua a la centrífuga. Hacemos un balance por componentes para el agua en la centrífuga y tenemos que el agua de entrada, que es la que no conocemos, va a ser igual al agua de salida menos el agua de entrada a la centrífuga por flujo 20. Pues aquí está. Serían 18,895 toneladas por día de agua que entran a la centrífuga. Y como la función de una centrífuga es separar el sólido del líquido, pues a la salida de la centrífuga por flujo 22 va a haber solamente cloruro de sodio. Para hacer el balance de materia y energía del cloruro de sodio, tenemos la entrada por flujo 19 y la salida por flujo 21. Solamente hacemos una resta de estos dos y obtenemos la salida en flujo 22, que va a ser igual al 100% del flujo. Y al pasar por la banda transportadora no sufre ningún cambio de materia, así que se conserva esta misma cantidad. De la misma manera, se conserva al pasar por la unidad 11 las cantidades de masa y los porcentajes de la misma de flujo 21 a flujo 23 y a flujo 25. Antes de que pase a lo último del problema, voy a explicar el balance del agua para el evaporador, el cual ya es muy fácil porque al tener la entrada en flujo 17 y tener la salida en flujo 19, simplemente es una resta lo que entra menos lo que sale, nos van a dar lo que se evapora. Ahora sí, al llegar a la unidad 10 con sal prácticamente seca, disolvemos con agua. Esta agua no la conocemos, la calculamos porque el último inciso del problema nos dice que la composición de la recirculación es del 20% en masa de cloruro de sodio. Tenemos 2 recirculaciones, así que suponemos que cada recirculación está al 50%, es decir,
del 100% del flujo, 50 se va para un lado y 50 se va para el otro lado. Ambas tienen el mismo porcentaje de composición de sal, 20% en cada una, y por lo tanto 80% de agua. Tenemos la cantidad de sal que entra, la dividimos entre 2 y la pasamos a cada uno de los flujos, hacemos una regla de 3 y obtenemos la cantidad de agua en cada uno de los dos flujos. La suma de estas dos cantidades de agua va a ser la de entrada en flujo 26. Para flujo 27 pasa por una bomba, pero pues igual sigue sin causar ningún cambio en la masa y pasa de completamente igual en flujo 29. Estos dos flujos van a entrar por la unidad 1 y vamos a tener entonces un balance para el cloruro de sodio. El balance de materia para el cloruro de sodio dice que el balance, la sal que entra en flujo 1 más la sal que entra en flujo 29 más la sal que entra en flujo 28 va a ser igual a la sal que sale en flujo 3. Conocemos flujo 3, conocemos flujo 28 y conocemos flujo 29. Entonces, la incógnita es flujo 1. Flujo 1 de sal va a ser igual a la suma de las dos sales de entrada menos la salida de sal. Vamos a obtener la cantidad de sal de entrada. Esta cantidad de sal de entrada es el equivalente al 95% en base seca. Con una regla de 3 obtenemos el 5% de insolubles en base seca, pero nuestra base de entrada es húmeda. Entonces, la suma de estos dos va a ser igual al 92% de nuestra disolución de entrada o sal de entrada, que está al 8% de humedad. Hacemos una regla de 3 y obtenemos el agua que está entrando. La suma de estas tres más de estos tres flujos vamos a tener la cantidad de flujo 1. Todo esto en toneladas por día. Esa misma cantidad de insolubles que entra sale por flujo 3. Lo único que falta aquí es hacer el balance de materia para el agua. Tengo el agua de entrada en flujo 1, el agua de salida en flujo 3, el agua de entrada en flujo 28 y el agua de entrada en flujo 27. Entonces, perdón, en flujo 29. Entonces, el agua de entrada por flujo 2 va a ser igual a el agua de salida menos el agua de entrada menos el agua de entrada en flujo 29 y el agua de entrada en flujo 28. Teniendo así 9,262.052 toneladas por día de agua. Ok, entonces ya está completo todos los flujos de la unidad 1 y podemos pasar a la parte de donde se decantan los insolubles, que era lo único que nos faltaba. Ya que, vuelvo a insistir, en la bomba no pasa nada, así que todo lo que entra en flujo 3 sale en flujo 4. Pasa por la parte de decantación en la unidad 2 y se decantan todos los insolubles. Así que nada más igualamos este flujo de insolubles con este y todo lo demás queda igual. Todo lo trabajamos en toneladas por día. De esta manera queda completo nuestro problema, nuestro caso práctico ha quedado completo. Y como
punto extra nos está pidiendo también que calculemos que hagamos un balance de energía para el evaporador, que es el único en el que nos están dando datos de temperatura, de CP y de presiones. Entonces vamos a hacer un balance de energía para nuestro evaporador. Okay. Aquí tenemos el evaporador, tenemos su flujo de entrada, que es flujo 17, ya con sus respectivos cálculos que realizamos, su flujo de salida, flujo 19, y su evaporación en flujo 18. Recordemos que los evaporadores tienen una línea de servicio, que es esta naranja, en la que va a haber un intercambio de calor de un líquido de servicio, que es en este caso vapor de agua el que entra, y sale líquido condensado, líquido saturado, que ya es el que es flujo 5. Tenemos entonces que para el evaporador el balance de materia sería flujo 17 más flujo 4, que es nuestra entrada de servicio, va a ser igual a flujo 18 más flujo 19 más flujo 5, que es la salida del mismo servicio. El balance de energía va a quedar como flujo 17 por la entalpía de flujo 17 más flujo 4 por la entalpía de flujo 4 más el calor producido o liberado en el sistema, más el flujo que va a ser igual al flujo 18 por la entalpía 18, más el flujo 19 por la entalpía 19, más el flujo 5, que es nuestra salida de servicio, por H5, más el trabajo realizado por el sistema o que se le realice al sistema. Para este caso vamos a considerar despreciables el calor y el trabajo, por lo tanto nuestro balance de energía va a quedar como el flujo 17 por su entalpía 17 más el flujo 4 por la entalpía 4 va a ser igual al flujo 18 por la entalpía 18 más el flujo 19 por la entalpía 19 más el flujo 5 por la entalpía 5. Suponiendo que el flujo 4 es igual al flujo 5, ya que no interactúan con ninguna otra cosa, pues entonces vamos a tener que el flujo 17 por el CP del sistema por delta T va a ser más el flujo 4, que es igual al flujo 5, por entalpía 4 más la entalpía 5, o el calor latente. Recordemos que esto es igual al calor latente. Va a ser igual al flujo 18 por el CP del sistema desde por el delta T, más el flujo 19 por la entalpía 19. Ok, buscamos en tablas el calor latente y tenemos que es 2229.7 kilojoules por kilogramo. Buscamos la entalpía para el vapor a la presión que nos dieron, que es una atmósfera de presión, y tenemos que son 2675.6 kilojoules por kilogramo. El flujo 4, entonces, que es nuestra entrada de servicio, va a ser igual al flujo 18 por la entalpía 18 más el flujo 1, que es en realidad el flujo 17, por el CP del sistema desde una temperatura de referencia o una temperatura estándar, que son 25 grados centígrados, hasta la temperatura de ebullición, que nos dieron que es una temperatura de 100 grados centígrados. Lo cambiamos esto a kelvins por la diferencial de la temperatura entre el calor latente. Sustituimos datos. Este es el total del flujo. La entalpía que encontramos en tablas, y esta es el flujo 17, pero en mol por día, porque el CP que nos están dando nos lo dieron en joules sobre mol Kelvin, que para que sean iguales las unidades lo estamos considerando como kilojoules sobre mol Kelvin. Entonces los moles los pasamos de la siguiente manera, cada uno de sus, pasamos de toneladas a kilogramos, de kilogramos a gramos, y dividiendo entre el peso molecular obtenemos los moles.
Entonces, de esta manera, mol con mol, al multiplicar, nos van a quedar solamente kilojoules por día. Y al multiplicar por los grados Kelvin, nos van a quedar solamente kilojoules por día. Realizamos la operación y obtenemos que son 592.28 kilogramos por día. Esto es igual a 30.785.52.228 toneladas por día. Este es el flujo el flujo 4, que es nuestra entrada del servicio, y es más o menos la cantidad de vapor que está entrando diario a este sistema de producción de sosa. Bueno, pues eso sería todo de mi parte. Con esto concluyo la presentación de mi caso práctico.